¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a estas charlas franciscanas. Fray José Cruz Bernalante, nuevamente me presento y vamos a dar inicio con una oración para ponernos todos en manos del Señor. Ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues iniciamos, hermanos, con esta charla que se titula ¿Cómo vives tu compromiso personal con Dios? Es una pregunta que tenemos que reflexionar cada uno en lo personal. Tenemos que reflexionar cómo estoy viviendo yo día a día mi compromiso con Dios. Todos los que hicimos un compromiso y desde nuestro bautismo no hacemos ese compromiso personal con Dios, tenemos que empezarnos esa pregunta. ¿Cómo vivimos nuestro compromiso personal con Dios? Y para eso vamos a ver primeramente lo que significa la palabra compromiso, ¿sí? Dice, la palabra compromiso es una obligación contraída entre dos partes. Es una palabra dada en garantía, es un acuerdo contraído entre dos partes. Eso es lo que significa el compromiso en lo civil, ¿no? Una obligación que nosotros contraemos con otra parte cuando queremos hacer un compromiso, cuando queremos hacer un contrato. Sí, es una palabra que nosotros damos en garantía a aquellas personas las cuales nos quieren hacer un favor o nosotros pedimos un favor y damos el garante de nuestra palabra. Y también es un acuerdo con la otra persona en la cual nosotros vamos a hacer ese compromiso. ¿Cómo se hacían estos compromisos en el pasado? Estoy hablando ahorita todo de lo civil, ¿sí? ¿Cómo se hacía ese compromiso en el pasado? Ese compromiso en el pasado se llevaba a partir de un apretón de manos, ¿sí? En donde llegabas a ese acuerdo, te dabas ese apretón de manos, ¿sí? Y sellabas ese compromiso. O también te sentabas a la mesa con la otra persona y disfrutabas de una bebida, disfrutabas de una comida, disfrutabas de un taquito y ahí se llevaba a cabo ese compromiso, se sellaba ese compromiso, ¿sí? También cuando se ve a los ojos, viendo a los ojos de la otra persona, también era cuando sellabas ese compromiso y como lo dije anteriormente también con la palabra, ¿sí? Cuando empeñabas tu palabra, decías, mi palabra vale, mi palabra, ¿sí? Es la que voy a dejar en garantía para que yo pueda avalar lo que estoy pidiendo, pueda avalar lo que, de que sí te voy a regresar ese compromiso que estoy haciendo contigo, ¿sí? Ahora nos vamos a ir a vivir tu compromiso personal con Dios. ¿Qué implica con nosotros vivir ese compromiso personal con Dios? Primeramente, lo que implica es poner en primer lugar diariamente a este Dios a través de la oración sincera, el estudio de las escrituras y la obediencia a sus mandamientos.
incluso en los tiempos difíciles. Yo creo que en esos tiempos difíciles es cuando más nosotros tenemos que poner esa parte de la obediencia en manos del Señor. También vivir el compromiso personal con Dios implica que este compromiso se demuestra con la integridad personal, sirviendo a los demás y cultivando una relación íntima y constante con el mismo Dios. A partir de aquí vamos a vivir ese compromiso personal. Sí, si nosotros ponemos en primer lugar a Dios nuestro Señor, entonces vamos a salir adelante con los compromisos que tenemos. Primeramente está el Señor Dios. Sí, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de la oración, una oración sincera. Fíjense bien, no tanto los rezos, sino tanto el rezar, sino esa oración sincera. Así que vamos a ver. También las formas prácticas de fortalecer este compromiso. Sí, y vamos a tener, perdón, 7 formas prácticas de fortalecer el compromiso. Primero, la oración constante, el estudio de las Sagradas Escrituras, prioridad absoluta con nuestro Dios, integridad y obediencia, el servicio, confianza en la adversidad y cultivar la relación. Y esta relación es con los demás para nosotros tener esa relación con el mismo Dios. Vamos con la oración constante. En una oración constante vamos a desarrollar una comunicación diaria y sincera con Dios, compartiendo nuestras alegrías, nuestros desafíos y agradecimientos. Y aquí entra esta parte de que tenemos que hacer oración, ¿sí? No tanto rezos, ¿sí? Los rezos los hacemos diariamente, ¿por qué? Porque los que estamos con este compromiso, los que hicimos el compromiso con el Señor Dios, tenemos que hacer nuestra oración, ya se llame laudes, ya la hora intermedia, las vísperas, las completas. Sí, los religiosos, oficio de lectura, laudes, hora intermedia, vísperas completas. Sí, los rezos que hacemos siempre. La oración es cuando entro yo en ese diálogo personal con el mismo Señor. Sí, esa es la que tenemos que cultivar. El sentarme yo, quitar todas mis preocupaciones y hablarle como si le hablara a mi amigo. Sí, esa oración es la que tenemos que cultivar constantemente, ¿sí? Es la oración diaria, ser sinceros con el Señor Dios, sabiendo que a Él no lo vamos a engañar, ¿sí? Si yo de repente estoy hablando con mi amigo, ¿sí? Y no le quiero decir muchas cosas, entonces yo trato de no decirle y cambiar de tema, irme por otro lado, pero con Dios no. Cuando estamos delante de Dios tenemos que ser sinceros, tenemos que hablar realmente con Él con esa sinceridad. ¿En dónde tengo que yo compartir todo aquello que me causa alegría en mi vida? Sí, por ejemplo, mi familia, compartirla con el Señor Dios, decirle, Señor, el día de hoy estoy feliz por esta familia que me diste, aunque me da muchos problemas, pero aún así estoy feliz con esta familia, ¿sí? También los desafíos. ¿Qué desafíos tenemos en nuestra vida? A lo mejor estamos pasando por situaciones muy difíciles, ¿no? En nuestra vida. Entonces, ese es un desafío. Decirle, Señor, te entrego este desafío que yo tengo. Te entrego este problema. Ayúdame. Yo voy a hacer mi parte y tú vas a hacer la tuya, ¿sí? Pero estar con ese Dios y también agradecerle. Ser agradecido con todo lo que nos da el Señor Dios. Diariamente, en cuanto nos levantemos, nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque nos da esa parte de vida. Otro día más, ¿para qué? Para nosotros poder dar a conocer este amor que Él nos tiene. Entonces, esa oración constante, esa oración que diariamente tenemos que buscar nosotros, 1 minuto, 2 minutitos, 3 minutitos, para nosotros poder expresar al Señor Dios todo lo que trae nuestro corazón. Estudio de las Sagradas Escrituras. Y
Esto no es que nosotros vayamos a meternos de lleno, ¿no?, a las Sagradas Escrituras. ¿Qué podemos hacer en esta parte? Dedicar un tiempo a leer y meditar en la palabra de Dios, permitiendo que el Señor guíe nuestras acciones. Sí, prácticamente todos conocemos la lección divina. Entonces, tenemos que sentarnos, buscar un espacio en nuestra vida. Sabemos que de repente andamos muy ajetreados, corriendo para arriba y para abajo, pero también tenemos que buscar ese espacio en donde yo me siente, dedique un tiempo a leer la escritura, a meditarla tranquilamente, sí, para permitir que el Señor Dios guíe mis acciones, guíe lo que yo, incluso a hacerle la pregunta que el mismo Francisco dice: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Sí, y en esa lectura, en esa meditación de las Sagradas Escrituras, ir reconociendo poco a poco lo que Dios quiere, sí, que haga yo en mi vida. Ese también es un compromiso grande que tenemos nosotros, ¿sí? Si vamos a realmente estudiar las Sagradas Escrituras, tenemos que meternos, conocer a nuestro Señor Dios. Si nosotros queremos ser ejemplo de ese Dios, tenemos que empezar con las Sagradas Escrituras para poder conocer al Señor Jesucristo y después darlo a conocer a los demás. Una prioridad absoluta. Esa prioridad absoluta es que tenemos que poner a Dios por encima de nuestros propios intereses. Hermanos, de repente nosotros en nuestra vida andamos felices, sí, felices caminando, pero de repente no traemos a Dios. Dios no está ahí con nosotros. Entonces, tenemos que poner a Dios por encima de todo. Sí, tenemos que ver a Dios, perdón, a Dios por encima de mi propia prioridad. Sí, tengo que yo estar realmente ahí. Decirle: Señor Dios, tú es el que vas delante de mí. Tú eres el que me vas guiando. Tú eres el que tienes que guiar, sí, mi vida. Tienes que guiar todo lo que yo hago. Si poner, por ejemplo, todas mis empresas, poner todo aquello que yo traigo en mis manos, ponérselos a Dios. Sí, muchas de las veces nuestros proyectos, ¿por qué van a fracasar o por qué fracasan? Porque simple y sencillamente no ponemos a Dios, ¿sí?, en ese lugar de primacía que lo debemos poner. Sí, y saber que todos los proyectos son del Señor Dios. Por lo tanto, día a día tenemos que priorizar a nuestro Dios y ponerlo por encima de todos nuestros intereses. Sí, tener una comodidad o deseos personales también. Tenemos que priorizar en esa parte, ¿sí? De repente dejamos la prioridad que es Dios por mi propia comodidad o por mis propios deseos. Sí, entonces esta parte, si yo me quiero comprometer, si yo quiero realmente vivir mi compromiso como debe de ser, la prioridad, a pesar de mi comodidad o de mis deseos, tiene que ser el Señor Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que dejar muchas de las veces nuestras comodidades para salir adelante, para salir a dar a conocer a ese Señor Dios, para ir a llevar la buena nueva, para ir a llevar la buena noticia. Entonces, tenemos que poner al Señor Dios por encima de todos. Una integridad y una obediencia. Y yo creo que aquí es donde posiblemente a lo mejor vamos a fallar muchos, ¿no? Sobre todo por esta parte, no tanto la integridad, sino por la parte de la obediencia, que posiblemente a la mayoría nos cueste bastante. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con esta integridad y esta obediencia? En cuestión de la integridad tenemos que actuar con rectitud. Sí, y sabemos cada uno de nosotros que estamos cerca del Señor, sabemos cómo es actuar con rectitud. Entonces,
Si vamos a actuar con rectitud, vamos a guiarnos por sus mandamientos, vamos a seguir los mandamientos del Señor, que todos lo sabemos, que los cumplimos diariamente, que diariamente estamos nosotros, sí, dando a conocer o viviendo esos mandamientos, sí. Entonces tenemos que actuar en esa rectitud, tenemos que seguir esos mandamientos. ¿Para qué? Para que sean una norma en nuestra propia vida y nosotros podamos también seguir en esa obediencia del Señor. Mostrar lealtad en nuestra vida personal, familiar y comunitaria. La lealtad es importante. Recordemos con nuestro Señor Dios, ¿no? En el Antiguo Testamento, Él era leal a lo que decía. Y te decía, sí, si tú eres leal conmigo, yo voy a estar contigo. Yo siempre voy a estar cuidándote. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo siempre. Y te voy a estar defendiendo, ¿no? De todo. Entonces tenemos que nosotros mostrar esa lealtad en nuestra vida personal, ser leales con los demás incluso, pero aquí lo más importante es ser leal conmigo mismo. Si yo hago un compromiso y si ese compromiso es con el Señor Dios, entonces tengo que yo realmente mostrar esa lealtad con Él, mostrar que realmente mi vida personal, que realmente mi propia familia, que realmente mi comunidad, mi fraternidad, realmente están en esa actitud de obediencia con el Señor Dios. ¿Sí? Y mi ejemplo puede servir para que los demás lo sigan. ¿Sí? Al Señor Dios, no a mí, recordemos. Nosotros tenemos que luchar, ¿por qué? Por llevar más almas al Señor Dios, así como lo decía Francisco, ¿sí? Atraer más almas al Señor Dios. Por lo tanto, nosotros en esta actitud de rectitud, en este mostrar nuestra lealtad con nuestra vida personal, nuestra familia, nuestra fraternidad, nuestra comunidad, tenemos que atraer más almas hacia Dios. En la obediencia, de repente la obediencia nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque nadie queremos doblegarnos. Si de repente mi obediencia, te obedezco si de repente conviene a mis intereses. Si no conviene a mis intereses, no te voy a obedecer. Y a lo mejor voy a hacerte hasta la vida imposible, ¿no? Entonces, por lo tanto, tengo yo que buscar esa obediencia. Tengo que yo someterme realmente, ¿no? A esa obediencia, pero no una falsa obediencia, sino realmente por el Señor Dios abandonarme en las manos de aquel que en ese momento tenga la autoridad. Si yo soy la autoridad, pues yo tengo que someterme a mis hermanos también. Sí, yo recuerdo que me decían mucho, aprende a obedecer. ¿Por qué? Porque cuando te toque mandar, vas a saber mandar. ¿Por qué? Porque sabes obedecer. Entonces nosotros tenemos en esa integridad y en esa obediencia tenemos que ir trabajando, porque si no tenemos esto, nuestro compromiso no se va a llegar a realizar. El servicio. Nosotros en el servicio tenemos que comprometernos a servir a los demás, reflejando el amor de Dios en todas nuestras acciones. Aquí tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque a veces el servicio lo hacemos porque me está viendo alguien superior, porque de repente ya vino mi ministro, mi ministra, los que pertenecen a la orden franciscana seglar, los que somos religiosos, ¿no? Está ahí mi superior y pues quiero quedar bien. Entonces a veces mi servicio no refleja ese amor de Dios en las acciones que estoy haciendo yo. Más bien está reflejando que yo quiero mostrar al otro que soy servicial, que volteen a verme, llevarme los méritos, cuando los méritos tienen que ser para Dios, ¿no? En este servicio yo tengo que donar mi vida. Nosotros como franciscanos tenemos que donar toda nuestra vida en este servicio, servir a todos los demás sin esperar nada a cambio. Tenemos que buscar nosotros el que día a día este servicio se vaya impregnando
de ese amor de Dios. Que todas nuestras acciones que hagamos se vea reflejado ese amor de Dios. Pero para llegar a este servicio, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Abrir mi corazón, dejar que el Señor me invada, que me llene de su amor para yo poder sacarlo y darlo a los demás. Si nosotros no hacemos este acto, mi servicio no sirve de nada. Es un servicio vacío. Es un servicio que voy a estar dándolo yo enojado, por compromiso, pues ya me pusieron, pues tengo que hacerlo, ¿sí? Y no va a traer ningún fruto. Cada uno, todos los que tenemos un servicio en las fraternidades, todos los que tenemos servicio, un servicio en nuestras comunidades, tenemos que hacer que se vea reflejado ese amor de Dios en todo lo que hacemos. No se tiene que ver lo que hago yo, sino lo que realmente Dios está haciendo a través de mí. Por lo tanto, yo tengo que donar ese servicio, tengo que donar ese amor de Dios. Tengo que hacer todo pensando en quien viene atrás de mí. Si de repente a mí me toca barrer, sí, yo tengo que barrer con amor porque sé que mis hermanos van a utilizar ese lugar para qué y quiero que se sientan cómodos. Por lo tanto, tengo que hacer que se refleje ese amor de Dios en ese servicio que yo estoy dando, sea cual sea el servicio. Jamás yo tengo que buscar los primeros lugares. Jamás también tengo que buscar hacer un buen servicio en donde todo el mundo me vea. Sí, recuerden que de repente los servicios que no se ven, de repente no los queremos hacer o de repente les rehuyo. Luego digo, no, ese no lo hago yo. Entonces yo tengo que buscar hacer cualquier servicio, pero haciendo que se refleje el amor de Dios en cada uno de ellos. Una confianza en la adversidad. Hermanos, tenemos que mantener la fe, sí, y buscar fortaleza en Él, en ese Dios, durante los momentos de crisis, reconociendo su mano en cada una de nuestras vidas. En los momentos de adversidad, de repente, es cuando de repente menos buscamos a Dios, o de repente nos separamos de Dios, o de repente le recriminamos a Dios diciendo que no está con nosotros. Y a veces decimos, Dios no está conmigo, Dios me abandonó, Dios no está conmigo, pero lo que pasa es que hacemos nuestro problema tan grande que de repente decimos que Dios no está. Y recordemos, Dios es más grande que nuestros problemas. Por eso tenemos que tener esa confianza grande en las adversidades. Tenemos que confiar plenamente en el Señor Dios, sabiendo que Él está ahí conmigo en cada momento, sabiendo que Él está conmigo en cada instante de nuestra vida. Sí, y buscar, reconocer que la mano de Él está jalando mi mano también para ayudarme a salir adelante de esa adversidad. Esa plena confianza la abandonamos. ¿Por qué? Porque ya hicimos mucha oración. Sabemos que el Señor Dios entró en nosotros. Sabemos que nos impregnó de su amor. Sabemos y tenemos la confianza que Él no nos va a abandonar. Por lo tanto, mi confianza en los momentos más difíciles de la vida tiene que estar en esa plenitud, ¿sí? Con mi fe bien arraigada, ¿sí? Con la fortaleza puesta en ese Señor que me está cargando en esos momentos difíciles de mi vida, que está sosteniendo mi mano y reconocer que cada momento está el Señor Dios ayudándonos. Cultivar las relaciones, de repente, a veces se nos van las manos, ¿no? Y dice, para cultivar una relación y la relación sobre todo con el Señor Dios tenemos que pasar tiempo de calidad con Él, ya sea en la naturaleza, en la meditación o a través de la adoración. Hermanos, cuando yo voy a cultivar esta relación con Dios, sí, tengo que donar mi tiempo.
No tengo que estar a las carreras. Si yo de repente voy a rezar el Santo Rosario, sí, que es la introducción a mi meditación, no tengo que hacerlo corriendo, ¿sí? Porque de repente estamos rezando el rosario y vamos corriendo, como que nos llevan así rápido, si tenemos que terminar. No, tenemos que pasar ese tiempo de calidad con el Señor. Tenemos que meditar qué es lo que estamos haciendo. Sí, si de repente vamos por el camino y vemos algo que nos asombra, detengámonos. Detengamos y meditemos en esa parte de la naturaleza. Acuérdense que Francisco siempre se distraía en eso. Siempre se maravillaba de los regalos que el Señor Dios a través de la naturaleza nos daba. Sí, y busquemos también nosotros asombrarnos y meditar en ese Dios tan grande que tenemos, ¿sí? En la adoración. Cuando yo adoro al Señor, ya sea en el silencio, ya sea en la alabanza, ya sea en el canto, tengo que realmente adorarlo y estar concentrado en ese tú a tú con el Señor Dios. Sí, no para que me vean, no para que los demás digan, mira, qué bueno está orando, mira qué bueno está adorando, no, sino por el contrario, es yo estar en ese momento dándome a través de mi adoración al Señor Dios, contemplándolo, los que no nos gusta de repente el ruido, contemplar al Señor Dios en el silencio, amándolo. Sí, los que nos gusta cantar, pues alabándolo a través del canto. Pero tenemos diariamente que cultivar esa oración con el Señor. Si de repente yo digo, ay, es que a mí no me gusta estar en silencio porque me duermo, pues empieza con poquito y verás que a la vuelta de la esquina ya vas a durar más tiempo. Sí, empieza con el Santo Rosario, un misterio. No hace falta que sea todo el rosario, sino un misterio y decir, ok, hoy día este misterio y voy a meditar cada Ave María, voy a meditar cada Padre Nuestro. ¿Para qué? Para ir cultivando esa relación con el Señor Dios. Y acuérdense, si nosotros tenemos una buena relación con Dios, vamos a empezar a tener una buena relación con mi prójimo. También esta parte, sí, es de lo que son las formas prácticas de fortalecer nuestro compromiso con Dios. ¿Sí? ¿Cómo voy a fortalecer este compromiso con Dios? Ya dijimos, con la oración constante, con el estudio de las escrituras, la prioridad absoluta, la integridad y obediencia, el servicio, la confianza en la adversidad y el cultivo en las relaciones. Con todo esto, si nosotros día con día los ponemos en práctica, vamos a fortalecer nuestro compromiso con el Señor Dios. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que son los aspectos del compromiso bíblico. Si nos vamos a ir a la Biblia y vamos a ver cuáles son esos aspectos del compromiso bíblico. Y vamos a ver que tenemos en este compromiso bíblico, primera, la perseverancia, el servicio, la obediencia y el sacrificio. Sí, cada uno de ellos se nos va a mostrar, sí, con el paso en las Sagradas Escrituras. Si nosotros somos asiduos a leer las Sagradas Escrituras, vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento el Señor hacía estos pactos, hacía estos compromisos con su pueblo. ¿Y qué les exigía? Esa perseverancia, que les exigía ese servicio, que fueran obedientes, pero también que tenían que hacer un sacrificio. Sí, entonces el Señor Dios nos enseña a cada uno de nosotros estos aspectos desde las Sagradas Escrituras. Sí, la perseverancia, dice, perseverar hasta el fin para alcanzar la salvación. Este perseverar no es nada más de un ratito. Yo tengo que diariamente estar luchando y luchando a veces conmigo mismo, luchando a lo mejor por mis zapatillas, luchando de repente por mi cansancio, luchando de repente porque yo ya no quiero,
no quiero participar de los grupos, o ya no quiero estar en los grupos, incluso la Sagrada Eucaristía. Si de repente digo, ay no, otra vez a misa, ¿sí? Pero en mi perseverancia, aún así, cuando yo siento esa resequedad del Señor Dios, tengo que mostrar esa perseverancia. Tengo que ser perseverante. ¿Por qué? Porque sé o tengo claro que al final tengo yo que ganar esa vida eterna. Tengo que ganar esa salvación. Sí, en esta perseverancia que tengo que tener ante el Señor Dios, tengo que buscar, ¿sí? El estar día con día cultivándola. El estar día con día esforzándome para qué, para ir rompiendo ese egoísmo que yo mismo de repente estoy tratando de hacer más grande, para ir rompiendo, por ejemplo, mis malas amistades, para ir rompiendo todo aquello que me estorba para estar cerca del Señor Dios, sabiendo que al final voy a obtener una recompensa. Sí, entonces en esta perseverancia tengo que yo ir luchando porque cada día yo sepa y tenga en mente cuál va a ser al final mi recompensa, que es alcanzar la salvación. El servicio, aunque ya lo vimos anteriormente, en este servicio vamos a tener la entregar el tiempo, la vida y los recursos para servir a Dios y al prójimo. Mi servicio es entregar mi tiempo, donar mi tiempo. Muchas de las veces, sí, es lo que nos cuesta mucho trabajo. Sí, ponemos peros cuando hay alguna reunión o algo así, ¿no? Que dicen, hermano, hoy hay esta reunión, ay, ¿sabes qué? Espérate, es que me salió esto, es que me salió el otro. Y a veces le damos más prioridad a otras cosas, ¿sí? O de repente que estamos participando en algún retiro, estamos participando en algún estudio bíblico, estamos participando en alguna charla y de repente, pues ya me salió otro compromiso, dejo a la mitad y arranco carrera, ¿no? Entonces, el servicio es entregar mi tiempo. Si yo hago un compromiso con el Señor Dios, yo tengo que vivir ese compromiso con el Señor Dios, sabiendo que si yo le dono mi tiempo al Señor Dios, Él me va a dar más, me va a dar muchísimo más a la vuelta de la esquina, ¿sí? Y si yo no soy quisquilloso con ese tiempo que estoy dando, donando al servicio del Señor Dios, Él me va a recompensar, ¿sí? Mi prójimo, y aquí en el prójimo, el servicio al prójimo, no es el servicio únicamente para el prójimo que me cae bien, porque ese prójimo siempre lo voy a tener. Ese prójimo es el que siempre va a estar ahí. Ese prójimo, el que en mis momentos más difíciles me va a acompañar. No, el servir a mi prójimo es servir a aquel prójimo que a lo mejor no me cae bien. A lo mejor es, no sé, de repente lo veo y digo, no, o sea, con él no, no quiero estar ahí con este hermano. A ese hermano que habló mal de mí, si con ese es con el que tengo que donar mi tiempo, es el que tengo que doblarme. ¿Para qué? Para que realmente ese prójimo de repente también entre en esa conversión como yo he entrado en la conversión. ¿Sí? Que día a día yo en mi servicio y en esa entrega a Dios también vea yo esa conversión que voy yo teniendo. ¿Por qué? Porque ese compromiso que yo hice con Dios tengo que también ver cómo va funcionando en mi vida. Si yo hice mi compromiso con Dios, según yo lo estoy viviendo bien, pero mi vida no ha dado ese cambio, entonces tenemos que preguntando cómo está mi compromiso, ¿sí? Entonces, en el servicio se ve cómo está mi compromiso, si realmente lo estoy haciendo por amor a Dios o lo estoy haciendo únicamente por los aplausos. Lo estoy haciendo únicamente para que me reconozcan. Lo estoy haciendo únicamente para que digan, mira, qué bueno es. Mira, siempre está aquí. Mira, allí está. Entonces, mi compromiso no vale la pena hacerlo.
Pero si yo estoy sirviendo al Señor Dios, si estoy convirtiendo mi vida al Señor Dios, estoy haciendo que otros se conviertan también al Señor Dios, entonces mi compromiso vale la pena. La obediencia. La obediencia es cumplir los mandamientos y los estatutos de Dios. Y hablando de estatutos de Dios, vemos lo que son las bienaventuranzas, son las normas para establecer límites para nuestra vida, para la vida. Entonces ahí podemos agarrar las bienaventuranzas. Bienaventurados todos, sí, los que hacen el bien. En esta obediencia tenemos que cumplir los 10 mandamientos. Sí, ya sabemos que los 3 primeros mandamientos son para el Señor Dios. Tengo que amarlo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, sí, con toda el alma. ¿Por qué? Porque de Él viene todo. Y mi compromiso lo hice con Él. Por lo tanto, tengo que yo buscar esa forma de mi obediencia hacia Él, de tener esa obediencia hacia Él. Y recordemos que cuando yo dono mi obediencia con los hermanos, con el prójimo, estoy obedeciendo al Señor Dios. Sí, entonces, cuando a mí me manden a hacer algo, por ese amor a Dios, por ese cumplimiento que tengo que hacer, tengo que obedecer. Sí, en el cumplimiento de los 10 mandamientos, los 7 restantes mandamientos son para el prójimo. ¿Sí? Y ya sabemos, ¿sí? No mentir, no robar, ¿sí? Amar al prójimo para saber yo cuánto amo a Dios. Entre más ame al prójimo, más amo a Dios. Yo creo que el prójimo es nuestro termómetro para saber cuánto amamos a Dios. Si yo digo que amo al Señor Dios, pero no amo a mi prójimo, entonces en realidad no estoy amando a nuestro Dios. Tengo que amar a mi prójimo para amar a nuestro Dios. Sí, y en el prójimo está incluido aquel que no nos ama. Ya lo dijo el Señor Dios. Sí, y en esta obediencia tenemos que obedecerlo a Él. Y ya nos lo dijo. ¿Qué de bien haces amando al que te ama o queriendo al que te quiere? No haces nada de bueno, no haces nada de extraordinario. ¿Por qué? Porque dice el Señor Dios, los paganos también hacen lo mismo. Pero si amas a tu enemigo, amas a aquel que te hace la vida imposible, oras por aquellos, sí, que de repente tratan de hacerte el mal, entonces estás ganando y estás cumpliendo ese mandamiento. Es algo que nos cuesta mucho trabajo, que es, sí, es muy difícil para nosotros hacerlo. Pero si nosotros queremos cumplir ese compromiso que hicimos con el Señor Dios, tenemos que cumplir este mandamiento y tenemos que amar y tenemos que orar por nuestros enemigos. Sí, tenemos que orar por aquel que no me quiere. Tenemos que orar por aquella persona que es la piedrita en mi zapato. Sí, que sería muy fácil, ¿no? Quitarme el zapato, sacudirlo y órale, aventarlo para afuera. Eso sería lo más fácil, pero no, al contrario, ¿sí? Tenemos que orar por esta persona. Tenemos que amar, empezar a amar a esa persona. Tenemos que abrir nuestro corazón para esa persona, buscando estar, congraciarnos con el Señor Dios. El sacrificio. Ahorita estamos en un momento bello de sacrificio, ¿sí? Y es un momento de reflexionar, ¿no? En lo que llevamos de esta cuaresma, un momento para reflexionar cada uno de nosotros, ¿qué sacrificio hemos hecho en esta cuaresma? O a veces se nos ha olvidado los viernes. Sí, o de repente decimos, no, pues ya la iglesia ya nos dijo que únicamente el ayuno es el miércoles de ceniza y el viernes santo. Y ya nos quedamos conforme con eso. Y ya los viernes de cuaresma, a ver si ya ni ayunamos. A veces ya no hacemos ni tampoco esta parte
de abstenernos, la abstinencia, ¿no? De las carnes. Dice, ya después le pido perdón al Señor Dios. No, tenemos que reflexionar. En Dios nos da, perdón, la oportunidad de estos 40 días, ¿sí? De estos 40 días en donde teníamos que hacer este sacrificio, esta negación de uno mismo para seguir al Señor Jesucristo. Sí, tener que doblegar nuestro espíritu indómito, ese espíritu rejego, ese espíritu que no quiere, tenemos que doblegarlo. ¿Para qué? Para entregarnos a ese Señor Dios. Tenemos que nosotros buscar qué sacrificio voy a hacer, buscar en mi vida, a ver, ¿qué es lo que más me cuesta trabajo hacer? A lo mejor a mí me cuesta mucho trabajo barrer. En esta cuaresma voy a ofrecer este día a día barriendo por quien más lo necesite, ¿sí? Por el pecador que no quiere convertirse. Buscar cuál es mi sacrificio que voy a hacer, ¿sí? Si de repente decir, pues voy a hacer mi ayuno. Si estos 40 días voy a ayunar de algo que a mí me satisface mucho o de ese gusto que a mí, no sé, no puedo dejarlo, a lo mejor por estos 40 días voy a hacer el sacrificio de no comer. A lo mejor a mí me gusta mucho el pan dulce y digo, ¿sabes qué? En estos 40 días no voy a comer pan dulce. Los que somos cafeteros, por ejemplo, que no podemos sobrevivir sin café. 40 días, 40 días de sacrificio sin el café, pero que tengo un propósito, ¿sí? Ese sacrificio. Sí, que tenga ese propósito, a lo mejor por mí mismo, ¿no? Por decir, Señor, voy a hacer este sacrificio, ¿sí? Para que mi vida sea mejor, para poder vivir mejor mi compromiso que hice contigo. Entonces, en ese sacrificio tengo que yo buscar el motivo de, pero no quedarnos sin ese sacrificio. Sí, a lo mejor, ¿no? El asistir a mis formaciones, el asistir a las pláticas, el asistir es un sacrificio. ¿Por qué? Porque a lo mejor estoy lejos, a lo mejor de repente tengo que caminar mucho, a lo mejor de repente no tengo quien me lleve o ando buscando el favor para estar ahí. Pero es un sacrificio que yo voy a hacer. ¿Para qué? Para vivir ese compromiso que yo hice con el Señor Dios. Que no pasemos estos 40 días que ya nos queda menos, ¿sí? Que no pasemos sin hacer un sacrificio y que ya terminando estos 40 días, por amor al compromiso que yo hice con el Señor Dios, siga buscando yo en mi vida haciendo sacrificios. Recordemos, ¿no? Que el Padre Francisco ayunaba casi todo el año se le llevaba en esos sacrificios, en esos ayunos, en esa contemplación al Señor Dios. Tratemos de imitarlo también nosotros. ¿Por qué? Porque Francisco, una vez que vio su vocación, una vez que se convirtió al Señor Dios, hizo ese compromiso y lo cumplió realmente toda su vida. Sí, nosotros, como parte de su legado, nosotros como sus seguidores, tenemos que buscar hacer ese compromiso. Que mi compromiso sea realmente de corazón, que mi compromiso realmente sea ese compromiso que me va a llevar a estar junto con Él. Este compromiso que hicimos nosotros no es solo una contribución, sino una entrega total de nuestra voluntad, buscando ser un seguidor de Dios constante y dedicado. Fíjense bien, vuelvo a leerlo. Este compromiso no es solo una contribución, sino una entrega total de nuestra voluntad, buscando ser un seguidor de Dios constante y dedicado. Recordemos, el compromiso lo hicimos por propia voluntad. Nadie vino a decirnos, a obligarnos que hiciéramos o que profesáramos los que profesáramos
o que hiciéramos el compromiso que hicimos con el Señor Dios. Nadie nos obligó. Quizá hubo enfadosos que estuvieron dando lata ahí, sí, pero eran enviados del Señor Dios. Sí, que estuvieron sas y sas, duro y dale, hasta que caímos. Pero a la hora de hacer nuestro compromiso, nosotros lo hicimos en plena voluntad. Entregamos nuestra voluntad al Señor Dios. Por lo tanto, nuestro compromiso no es contribución, es la entrega total de nuestro ser. Y no es de repente decimos, yo me entrego totalmente a esta fraternidad. Es parte del compromiso que hacemos, pero el principal que nos entregamos es a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a buscar ser esos seguidores de Dios, que tenemos que ser constantes en esa dedicación para llegar a transformar nuestra vida en ese Dios al cual nosotros seguimos y del cual nosotros hicimos nuestro compromiso. Tenemos un ejemplo clarísimo, el Padre Francisco, el cual al hacer su compromiso con Dios, día a día fue transformando su vida hasta ser nombrado el otro Cristo en la tierra. Transformó tanto su vida, ¿sí? Que buscó realmente hacer el bien, hacer en su propia vida sentir al Señor Jesús y transmitirlo a los demás. Nosotros tenemos que hacer esto, sobre todo los que somos seguidores del Padre Francisco para llegar al Señor Jesús. Tenemos que nosotros, con nuestra vida, dar ejemplo de ese Cristo al cual yo le abrí mi alma, le abrí mi corazón para que Él lo llenara. Por lo tanto, el compromiso que nosotros, cada uno de nosotros hacemos, no es un compromiso de contribución, sino es de una entrega total. Ahora cabe preguntarnos cada uno de nosotros, ¿cómo está nuestro compromiso? Es la pregunta del inicio. ¿Cómo está mi compromiso con el Señor Dios? Y ser sinceros, de verdad, hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos. No podemos engañarnos a nosotros mismos. No podemos engañar al Señor Dios. Tenemos que ser sinceros en nuestra respuesta. Sentarme y reflexionar. Desde el primer día que yo hice mi compromiso hasta el día de hoy, ¿cómo empecé yo mi compromiso con el Señor Dios? Y esto yo lo comparo, por ejemplo, con los matrimonios. Cuando andan de novios, ¿cómo empiezan? Mi vida, mi cielo, cariño, chaparrita, mi amor. Bueno, no hallamos qué cosa decirles. Llega el tiempo, ya casados, gorda, gordo, hey tú, se nos olvida ese primer compromiso. Sí, y además los detalles también. Acuérdense que en una relación tenemos que estar nosotros cultivando, así como tenemos que cultivar nuestra relación con el Señor Dios, en una relación tenemos que cultivar esa relación. Por lo tanto, si de novios a tu esposa le regalabas el chocolatito, le regalabas la rosa, con mayor razón ahora de casados. ¿Por qué? Porque ahora nos aguanta, ahora se están aguantando, perdón. Ahora se aguantan el uno al otro. Por lo tanto, tiene que seguir cultivando esta parte, ¿sí? De esa entrega que hicieron. Entonces, con el Señor Dios es lo mismo. Seguir llevando día con día esa entrega fiel y preguntarnos, vuelvo a la pregunta inicial, ¿cómo estamos viviendo nuestro compromiso personal con Dios? ¿Cómo está mi compromiso hasta ahorita? ¿Está como inició? ¿Aumentó más? ¿O en este momento de mi vida tengo un compromiso deteriorado? ¿Cómo vivo mi compromiso? ¿Lo vivo porque ya no me puedo zafar? Porque de repente así vivimos nuestros compromisos. Ya no puedo echar para atrás, ni modo, tengo que sacarlo adelante. Pero ser sinceros en nuestra respuesta. Quizás necesito tiempo,
Ser sinceros también en eso, hermanos. Si yo necesito tiempo para sentarme y reflexionar mi vida, para sentarme y decir, Señor, necesito un tiempo para realmente ponerme en tus manos y poder, ahora sí, entregarme totalmente a ese sí que te di el primer día que me entregué a ti, ser valientes y decir, si estamos en una fraternidad, decirle, ¿sabes qué? Necesito un tiempo, pero no para alejarte del Señor Dios, porque de repente necesitamos tiempo si nos alejamos del Señor Dios y no queremos saber nada de Él. No, no es para alejarnos del Señor Dios, es para realmente meditar en ese compromiso que yo hice y en ese compromiso que vale la pena. Porque si nosotros nos vamos al final de nuestra vida, nosotros creemos, o al menos yo quiero, estar viendo a Dios cara a cara, contemplarlo, estar con Él. Por lo tanto, mi vida se tiene que transformar, mi compromiso me tiene que transformar para llegar allá. Y no mi compromiso, al contrario, tiene que transformarme en una persona que a lo mejor los demás ya no me quieren, a una persona autoritaria, una persona que en vez de reflejar al Señor Dios, refleje mi humanidad, una persona que en vez de llegar a ese Cristo vivo, llegue un Cristo muerto que todavía está en el sepulcro, a una persona la tengo que acercar al Señor Dios. Y tengo que hacerlo a partir de ese compromiso que yo hice. Que esta noche, hermanos, realmente, esta noche nos sentemos, ¿sí? Y cuando hagamos en las completas nuestro examen de conciencia, realmente reflexionemos en esta parte de mi compromiso con Dios. ¿Cómo está mi compromiso con Dios? Quizás no pertenezcas a ninguna fraternidad de la OFS o a alguna comunidad religiosa, pero sí perteneces a un grupo de tu parroquia. Ahí también es un compromiso que tú hiciste con el Señor Dios. Entonces, preguntarte esta noche en tu examen de conciencia, preguntarte cómo está tu compromiso con el Señor Dios. ¿Qué le hace falta? A lo mejor le hace falta ese chocolatito, esa rosita para animarlo. A lo mejor hace falta ese abrazo, ¿sí? De darnos ese abrazo a nosotros mismos y decir, ánimo, sí se puede. O a lo mejor me hace falta realmente abrir mi corazón para que el Señor lo transforme. ¿Sí? Realmente ser ese o sea, entregarnos en manos de ese alfarero, ser esa masa dócil. ¿Sí? Entregarnos a Él y decir, Señor, transfórmame. Saca de este barro lo que tú quieras. Ser valientes en ese compromiso. Si yo estoy en ese compromiso por los aplausos, nada más tenemos que tener en cuenta que al final de nuestros días, el mundo ya nos dio nuestra recompensa. Y así nos va a decir el Señor Dios, yo ya no te debo nada. Ya el mundo te dio tu recompensa. Entonces tenemos que retomar, hermanos. Si yo no estoy bien en mi compromiso con el Señor Dios, en ese compromiso que yo hice, si yo no lo estoy viviendo como debe de ser, sí, es momento de abrir mi corazón, de tomar un respiro, de tomar un espacio y volver a ese amor, a ese primer amor que yo tuve cuando realmente decidí comprometerme. Que el Señor Dios nos ayude a cada uno de nosotros, que el Señor Dios nos ayude a buscar siempre darle el 100 por 1, así como Él también a nosotros nos da el 100 por 1. O a lo mejor dar el 100 y el extra. Buscar que mi compromiso realmente sea el compromiso que yo le hice el primer día al Señor Dios, en esa honestidad, en esa obediencia, en esa perseverancia, en ese sacrificio. Que el Señor Dios y el Padre Francisco nos ayude
a vivir este compromiso. Antes de retirarnos y hacer nuestra oración final, los invito. Yo creo que ya me escucharon, ¿no? Estoy un poco enfermo. Bueno, voy saliendo en enfermedad, por eso me oigo así y por eso estoy así más lento en el hablar, ¿no? Pero los invito para la siguiente charla que será, y es muy interesante, los retos del franciscano seglar con el hermano Eduardo Ibáñez Prestado. Sí, esos retos que tenemos, sí, aunados a este compromiso que hicimos. Entonces, los invito a que participemos todos y veamos realmente nosotros, cada uno de nosotros que estamos comprometidos, cuáles son los retos a los que nos vamos a enfrentar o a los que nos estamos enfrentando. Y quizás entre todos buscar una solución a esos retos para buscar día con día estar más cerca del Señor Dios. Los invito a hacer nuestra oración final para despedirnos, ¿sí? Y muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias por escucharnos. Gracias, disculpas también por esta ronquera, pero les prometo que si hay alguna otra ocasión, ya voy a estar bien. Mil gracias por su escucha, mil gracias por estar aquí presente. Si hagamos nuestra oración final. Señor Jesús, enviado del Padre, gracias por llamarme a ser tu colaborador y misionero. Hoy me comprometo a ser portador de tu luz y tu amor. Espíritu Santo, fortaléceme para no tener miedo al dar testimonio de mi fe y dame las palabras correctas para llevar tu buena nueva a quien me rodea. Ayúdame a acercarme a los heridos del camino con compasión, siendo valiente y constante en el servicio. Que mi vida sea un reflejo de tu evangelio, sembrando tu paz y amor en mi entorno. Me entrego a esta misión para la gloria del Padre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, hermanos, por todo. Que pasen todos muy buenas noches. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Paz y bien.